que tenía que tener azúcar, si no, no causaba IEPS en este caso. Vamos a ver, vamos a abrirlo. Ahorita vemos. Es el criterio 9 de IEPS normativo. Dice gelatina o grenetina de grado comestible. Su enajenación o importación está sujeta al pago del IEPS cuando contenga azúcares u otros edulcorantes con una densidad calórica de 275 calorías o más por cada 100 gramos. Entonces, esto fue algo que aclararon a través de este caso, de este criterio, del criterio del SAT. Bueno, los productos de confitería, ya que estamos en este caso, los productos de confitería y helados cuyo insumo sea chicle o goma de mascar, que es otro criterio, ahorita lo vamos a ver, pero bueno, vamos a llegar a cada uno de estos. Tiene también el concepto de leche, de productos lácteos y lácteos combinados, etcétera. Pero vámonos entonces en orden. Entonces ya vimos los productos de confitería que incluyen a la grenetina, pero la grenetina para poder ser quedar afecta al IEPS, tiene que tener, bueno, todos tienen que cumplir con la condición de 275 kilocalorías o más por cada 100 gramos. Y esto implica que en el caso, por ejemplo, de la grenetina, pues tendría que tener algún edulcorante que permitiera o que generara que esa grenetina tuviera 275 kilocalorías o más por 100 gramos. Ahora, si no traen el etiquetado esa condición, se podría presumir que sí tiene más de 275 kilocalorías o más, y entonces por esa omisión en el etiquetado podría causar IEPS, nada más por ese asunto. Entonces, cuidado también con las condiciones en materia de etiquetado. Chocolate, producto obtenido de la mezcla homogénea de cantidades variables de pasta de cacao, manteca de cacao, cocoa, con azúcares y otros edulcorantes, ingredientes opcionales y aditivos para alimentos, cualquiera que sea su presentación. Entonces, aquí tiene que tener azúcar o edulcorante y obviamente producir los 275 kilocalorías o más. Derivados del cacao, la manteca de cacao, la pasta o licor de cacao, la torta de cacao, entre otros, es lo que están estableciendo. Aquí mucha gente no estuvo de acuerdo con algunas con esta lista, porque dicen, bueno, a lo mejor sí hay productos de estos que vienen en esta lista como alimentos de consumo no básico, y la verdad es muy discutible, dice, porque hay productos, por ejemplo, como las cremas de almendras, que vienen en esta lista que causan el IEPS y sin embargo que pueden ser más nutritivos que otros productos que no causan el IEPS. Entonces, sí ha sido muy discutible si realmente se cumple el propósito del Estado al establecer este tributo, la causación del IEPS en estos productos que a lo mejor en realidad no son tan dañinos para la salud algunos de ellos como sí pueden serlo otros, y sin embargo otros que quedaron fuera de esta lista, ¿no? Que eso pues siempre será discutible. Bueno, luego tenemos después del chocolate y los productos derivados del cacao, ya vimos botanas, productos de confitería, chocolate, productos derivados del cacao, los flanes y pudines. En ese caso, dicen los flanes, pues dulce que se hace con yema de huevo, leche y azúcar y se cuaja a baño María dentro de un molde generalmente bañado de azúcar tostada. Suele llevar también harina y con frecuencia se le añade otro tipo de ingrediente como café, naranja, vainilla, entre otros. Respecto a la pregunta, por ejemplo, que hacía no sé quién que vendía, que hacía repostería y vendía esas canastas, pues si entre sus productos están estos que se listan aquí, pues sí podría ser contribuyente del IEPS, aunque insisto, como no nada más está vendiendo los productos tal cual, sino está armando las canastas, que podría calificar en un momento determinado como prestación de servicios, sería uno de los casos en que yo le diría váyase a la consulta formal y escrita. Me voy a ir ya para los que todavía están aquí, que estamos en Facebook, me voy a ir a la página del SAT para que vean ustedes
las consultas que se han hecho en materia, por ejemplo, de IEPS. Me voy a ir en la pestaña de búsqueda, le pongo resoluciones favorables y le pongo y aquí viene una aplicación, consulta, extracto de resoluciones favorables a contribuyentes que realicen consultas reales y concretas. Cuando yo le hablo de la consulta, no le hablo del chat del SAT, no le hablo de hacer una consulta por teléfono. Tiene que hacerlo por su portal, tiene que cumplir todos los requisitos de la ficha de trámite que se refiere a las consultas en términos del artículo 34 del Código Fiscal de la Federación. Y para ir a la consulta, yo les diría que entren primero a este apartado que les enseñé en la página del SAT, que está cargando lentamente, pero que entren a este apartado. Ahí vienen todas las consultas que han hecho los contribuyentes de manera formal en materia de IVA, en materia de IEPS, en materia de ISR, etcétera, y eso les va a ayudar para ver quién ha preguntado, qué han preguntado, qué les han respondido, en qué términos preguntaron. Sobre todo creo que en materia de IEPS y de IVA, esas consultas pueden llegar a ser muy, muy importantes, porque yo nunca les recomendaría que arriesgaran el futuro y la permanencia de su negocio a un asunto de que puede ser que sí cause, puede ser que no cause IVA o IEPS. Ya vimos, bueno, está muy lento, voy a darle tiempo. Ya vimos las tasas que causan en este caso. Por ejemplo, en los alimentos de consumo no básico, si yo no cobro el IEPS, bueno, nada más me va a afectar en materia de IEPS y me va, obviamente, si llegara una revisión, pues en ese caso la autoridad me cobraría ese 8% que yo tuve que haberle cobrado a mi cliente, y se lo cobre o no se le cobre, finalmente es un impuesto a mi cargo. Si no lo trasladé, es problema mío. De todas maneras, yo se lo debo al SAT y lo tengo que pagar, ¿sí? Entonces, y ahí nada más atención, si ese fuera su caso y el SAT les cobrara ese impuesto por considerarlos sujetos del mismo y ustedes no se lo cobraron a su cliente, entonces el impuesto ya no va a ser un impuesto trasladado, porque precisamente lo que no hicieron fue trasladarlo. Entonces, en ese supuesto, si el SAT se los cobra y ustedes lo van a pagar, tienen este crédito fiscal, hay criterios en términos del anexo 7 de la resolución miscelánea que dice que en materia de IVA, IEPS, retenciones, donde el contribuyente no retuvo o no trasladó, y que le determinan un crédito fiscal y el contribuyente lo va a pagar, en ese caso, pues ya no se trata de un impuesto retenido o trasladado, ya se trata de un impuesto que le está costando al contribuyente. En las retenciones, a quien le costó fue a la persona que le retuve. En el impuesto trasladado, quien finalmente le va a pegar en el bolsillo es al que quede al final de la fila en la cadena de traslados y que ya no pueda acreditarlo. Pero en este caso, cuando yo ya lo pago de mi bolsillo, pues precisamente lo que no hice fue retener o no trasladar, y a mí me está costando el impuesto. Entonces, en ese caso, el anexo 7 de la resolución miscelánea establece que cuando yo estoy en ese supuesto, yo sí puedo pedir pago en parcialidades y sí puedo aplicar los beneficios de multa para impuestos omitidos, porque ya es una contribución a cargo del contribuyente y ya no es una contribución trasladada o retenida, por la que en principio es el artículo 66 del Código Fiscal de la Federación prohíbe el pago en parcialidades. Como ya no estamos en ese supuesto, entonces ahí sí los criterios normativos sí me permiten el pago, sí establecen la posibilidad del pago en parcialidades, ¿no? Entonces, pues ahí está. Agradezco también a Arturo Hernández, que nos está viendo a través de Facebook. Entonces, tengan cuidado cuando están en este supuesto. Déjenme ver si ya la página se abrió. No, está ahí en suspenso. A ver, vamos a ver si refrescando. No, voy a dejarlo abierto y a ver si regresando del receso lo podemos ver. Pero bueno, guíense por esa parte. Dice Carmen Méndez, por lo regular es el consumidor, sí, al quien le pega, pero no sé aquí a qué se refiere Carmen, pero bueno. Entonces, bueno, regresando a las definiciones, entonces estábamos en flanes, pudines, dulces de frutas y hortalizas. Pudín, bueno, es el que se prepara con bizcocho, pan de desecho, con leche y con azúcar y frutas secas. Ahí vimos la definición de leche en términos de los criterios normativos y de productos lácteos, también ahí.
Dulces de frutas y hortalizas, ates, jaleas, mermeladas, obtenidos por la cocción de pulpas o jugos de frutas u hortalizas con edulcorantes adicionados o no de aditivos para alimentos. Comprende las frutas y hortalizas cristalizadas o congeladas. Entonces las mermeladas, los ates, las jaleas, que también pueden ir en la canasta que decía, que mencionaba alguien por ahí, en las canastas navideñas, pues también causan IEPS. Crema de cacahuate o avellanas, perdón, aquí, bueno ya, crema de cacahuate o avellanas. Dice, incluye la pasta elaborada de cacahuates, avellanas, tostados, molidos, generalmente salada o endulzada. Dulces de leche, que incluye, entre otros, la cajeta, el jamoncillo y las natillas, pero es enunciativo, no es limitativo. Si su producto tiene leche y tiene azúcares añadidos y tiene tiene más de 275 kilocalorías o más por cada 100 gramos, pues podría quedar incluido, aunque no sea cajeta, ni jamoncillo, ni natillas. Ajá. Luego viene uno que es muy, muy importante, que son los alimentos preparados a base de cereales. En ese caso, dice, comprende todo tipo de alimento preparado a base de cereales, dice, ya sea en hojuelas, aglomerados o anillos de cereal, pudiendo o no estar añadidos con frutas o saborizantes. Imagínense las tortillas de harina, por ejemplo. En principio es un alimento a base de cereal, en principio queda sujeto al pago del impuesto, los bolillos, las teleras, etcétera. Sin embargo, después, vía resolución miscelánea, existe una lista de productos que dice mi mamá que siempre no causan IEPS. Ahorita vamos a ver esa regla, pero primero vamos a ver toda la lista que viene aquí. Alimentos a base de cereales, helados, nieves y paletas de hielo. Y ahí, bueno, en este caso está estableciendo, dice helados, el alimento elaborado mediante la congelación con agitación de una mezcla pasteurizada compuesta por una combinación de ingredientes lácteos que puede tener grasas vegetales permitidas, frutas, huevos, sus derivados y aditivos para alimentos. Entonces, esta es toda la lista que ya dijimos, la condición es estar en la lista y estar en la lista implica cumplir con los elementos de la definición. Si yo tengo duda, pues voy a la consulta formal en términos del artículo 34 del Código Fiscal de la Federación y en ese caso tengo que irme a reglas de resolución miscelánea para ver si finalmente me eximen del pago del impuesto. Aime Alvarado dice, las gasolineras, si tengo una venta de 400 pesos, subtotal 346.53 de IEPS, 53 de IVA, 12 de IEPS. ¿Cuánto tengo que declarar como ingreso? ¿Solo los 343 o la suma del subtotal más el IEPS? Si usted es una gasolinera, lo que yo le decía es que en realidad el IEPS usted ya no lo causa desde 2014. Si usted vio el video hace un rato, vio que les di el fundamento en el artículo 8, con base en el cual los únicos sujetos del impuesto en la venta de combustibles automotrices, combustibles fósiles y gasolinas y diésel, a que se refiere al artículo 2A, los únicos sujetos del impuesto son los productores o importadores de gasolinas, no le aplica a usted. Entonces ya desde 2014, con base en la reforma al artículo 2A, si usted compara la ley de IEPS de 2014, el artículo 2A de la ley de IEPS de 2014 y el artículo 2A de la ley de IEPS del 2013, va a ver que antes el IEPS en el artículo 2A se causaba por la venta final al público en general de gasolinas y diésel. Eso ya no lo dice actualmente el artículo 2A, por lo tanto las estaciones de servicio dejaron de ser sujetos de IEPS. Si usted está poniendo una parte del precio como IEPS en su factura, eso está mal. En realidad eso sería en todo caso parte del precio, si es que usted está vendiendo la gasolina con ese desglose o internamente tiene ese desglose. Eso se confirma, ya lo había yo mencionado, con el artículo 8, fracción primera, inciso C, que están exentas las enajenaciones que realicen personas diferentes de los fabricantes, productores o importadores. La estación de servicio no es ni fabricante, ni productor, ni importador y dice inciso C, combustibles automotrices, inciso D,
bueno, ahí están combustibles automotrices, se me olvidan los incisos, pero bueno, ahí están combustibles automotrices y ahí están combustibles fósiles y también los del artículo 2A, que son gasolinas y diésel. Entonces, dice, en este caso, las personas distintas de los fabricantes, productores e importadores de esos bienes no se consideran contribuyentes de este impuesto por dichas enajenaciones. Entonces, desde 2014, repito, las estaciones de servicios dejaron de ser contribuyentes del IEPS. Janet de Labra, wow, fue mi alumna hace 23 años, Dios, cuánto ha pasado el tiempo. Muchas gracias y un gusto por lo menos estar en contacto a través de estos medios. Gracias por sus saludos. Pero bueno, sí, acabo de cumplir 27 años de dar clases, pero bueno. Entonces dejaron de ser contribuyentes a partir de 2014. Le pido que haga la comparación de esos dos artículos y bueno, y además vea también qué decía el artículo 8 hasta 2013 y qué decía el artículo 8 a partir de 2014, y las estaciones de servicio dejaron de ser contribuyentes del impuesto a partir de ese año. Y sigue sin funcionar la página. Bueno, sigue, la verdad es que nuestra máquina también está actualizándose y por eso estamos también un poquito lentos. O sea, puede ser la página del SAT, pero también puede ser nuestra máquina que está actualizándose. Pero bueno, después del receso esperemos que ya haya cargado la página y podamos verlo correctamente. Bueno, pues muchas gracias por conectarse, a todos, por sus saludos. A Francisco Javier Gómez, entendí entonces cuando pagamos gasolina ya no cobran IEPS. Bueno, sí nos cobran IEPS, pero no la estación de servicio. Quien lo cobra es Pemex o el productor importador de gasolina. Entonces, en ese caso, el único contribuyente de IEPS por la venta de gasolina y diésel, Francisco, es el productor importador de la gasolina o del diésel. Las estaciones de servicio compran la gasolina, no la producen ni la importan. Entonces, ellas ya no son contribuyentes. Obviamente, de Pemex a la estación de servicio sí cobran IEPS. En teoría debería ir escondido en el precio. Y bueno, la estación de servicio, su precio de compra ya debería traer incluido el IEPS, que es parte de su costo, y cuando la estación de servicio le vende a cada uno de nosotros cuando vamos a cargar gasolina, pues no nos debería desglosar IEPS ni nada, porque nosotros no somos, porque ellos no son contribuyentes del IEPS. Entonces, en ese eslabón de la cadena de intercambio de gasolina, ya no se causa el IEPS, lo causó el productor importador, que sería Pemex, en principio, puede ser otro, pero Pemex sería el primero que lo causaría. Se lo cobra a la gasolinera escondida en el precio nos lo cobra a nosotros, pero nosotros ya no nos damos cuenta, ni la gasolinera, porque en ese caso, gasolinería o gasolinera, pero en ese caso el IEPS en teoría es parte del costo para la gasolinería, ¿no? Pero o sea, sí lo pagamos, pero no lo vemos en ese caso. Tenemos algunas preguntas que se quedaron pendientes. De Yanetsi García, dice que es productor de una bebida alcohólica y la totalidad de la compra se exporta. Dice, a ver, mi nombre es Yanetsi García. Si soy productor de una bebida alcohólica y mi cliente la totalidad de la compra lo exporta, ¿debería causar IEPS? Bueno, aquí entiendo que usted no es la que exporta, el que exporta es su cliente. Entonces, en ese caso, no existe ninguna disposición que la libere a usted del pago, de la causación del IEPS. Su cliente sí está exento del pago del IEPS porque el artículo 8 de la ley del IEPS dice que no se pagará. Aquí tengo en esta segunda columna de exención, me voy a ir mejor a la ley porque aquí, este es un resumen, pero mejor me voy a ir mejor a la ley porque se ve la letra más grande. Entonces aquí dice, no se pagará el impuesto establecido en esta ley por las enajenaciones siguientes. Eso es lo que dice la fracción primera. Y en la fracción, en la fracción segunda, dice por la exportación de bienes a que se refiere esta ley. Entonces, cuando uno exporta, en principio está exento, excepto en el caso del artículo 2, fracción tercera, que son los exportadores de alimentos de consumo no básico, que esos alimentos, los exportadores de alimentos de consumo no básico, que son los dulces, botanas, etcétera, esos están sujetos a la tasa del 0%. En IVA, la tasa de IVA para exportaciones en general es 0. Aquí solo aplica la tasa 0 a la enajenación de alimentos de consumo no básico, a la exportación, de alimentos de consumo no básico. Pero en el caso de cualquier otra exportación está exenta.
Entonces, la diferencia es que se trata de exportación de alimentos de consumo no básico, se permite el acreditamiento del IEPS y la generación de saldos a favor, por ser tasa cero la que se causa en la exportación. Pero si usted exporta cualquier otro producto, como por ejemplo bebidas alcohólicas, la operación está exenta y al estar exenta pues no se permite el acreditamiento y por lo tanto no hay saldos a favor ni derecho a devolución ni compensación. Esa sería la diferencia. Ahora, el único que está exento es el exportador. Pero si usted le vende a un exportador, usted sí causa IEPS. Entonces, en ese caso, en todo caso, pues el exportador de bebidas alcohólicas, pues estará exento de IEPS. Usted sí se lo va a cobrar escondido dentro del precio, no se lo va a desglosar, porque esta persona, al estar exenta de IEPS, pues no es contribuyente del mismo y no puede acreditarlo. Y por regla general usted no debe desglosárselo en el comprobante. Eso lo dice el artículo 19, fracción 2 de la ley, ahorita lo vamos a ver. Y la única otra condición es que el que exporta, a lo mejor no usted sino su cliente, pero el que exporta, dice que debe cumplir con la obligación establecida en el artículo 19, fracción 11ª, que es estar inscritos en el padrón sectorial de importadores o exportadores. Eso es lo que establece en este caso para la exención. Es un requisito para que la exportación esté exenta. Si usted exporta y no está inscrita en el padrón de exportadores o importadores sectorial, pues el problema que va a tener, o pierde el registro, el problema va a tener que entonces las exportaciones ya no estarían exentas y estarían gravadas a la tasa que le corresponde en términos del artículo 2 de la ley, porque la condición para obtener la exención es precisamente estar inscritos en el padrón sectorial de importadores o exportadores. Entonces, esa es la respuesta para Yanetsi. Para Tere Chávez, dice que es RIF, fabrica pasteles, pastelillos, galletas, las vende a su cliente, que es el Fogoncito. ¿Debe emitirse FDI con IEPS? No, ahorita vamos a ver por qué. No, pues en principio no. Dice, ¿me puede dar el fundamento? Gracias, y aunque no es curso de IVA, entiendo que como no lo estoy vendiendo al consumidor final, no lo desgloso en el CFDI, ¿es correcto? Bueno, usted está vendiendo alimentos, para IVA serían tasa cero. Para IEPS, pues sí, en principio causa IEPS, aunque hay que ver los productos que venda. No debe emitir, en principio, las facturas en materia de IEPS van sin el desglose expreso y por separado del impuesto, porque el artículo 19 de la ley, fracción 2, prohíbe de manera general el desglose en forma expresa y por separado. Espera, me estoy yendo al 19 de la ley. Prohíbe de manera expresa y por separado desglosar el IEPS. O sea, yo para que desglose el IEPS en una factura, mi cliente tiene que demostrarme que es contribuyente del IEPS. Por eso es que me está solicitando el desglose. Pero la regla general es que el IEPS va escondido dentro del precio, no va separado del precio, y entonces en este caso, pues esa es la regla general. El Fogoncito, pues lo más seguro es que esté exento, porque volvemos al tema, el Fogoncito lo más seguro es que no venda, bueno, no sé, ahí sí vende igual postres y demás. Si el Fogoncito vende los postres, no los da, o sea, puede ser que tenga las dos modalidades. Puede ser que tenga el servicio en la mesa donde les da el postre y a lo mejor se lo sirve, no sé, no tengo idea de cómo sea el servicio ahí en el Fogoncito, de si yo pido un postre, qué es lo que procede, cómo me lo dan, si me lo dan un platito con una servilleta, con un tenedor, porque en todo caso ahí sería una prestación de servicios y pues no sería objeto del impuesto especial sobre producción y servicios. Pero si el Fogoncito vende, por ejemplo, postres y demás para llevar, entonces creo que ahí sí podría aplicar el impuesto para el Fogoncito, y entonces en ese caso ellos van a tener la necesidad de tener una factura con el IEPS desglosado para poder acreditarlo. Aquí tenemos el artículo 19 de la ley, que dice: los contribuyentes a que se refiere esta ley, además de las obligaciones señaladas en otros artículos de la misma y en las demás disposiciones fiscales, pues tienen las siguientes. Y en la fracción segunda dice: expedir comprobantes fiscales sin el traslado en forma expresa y por separado del impuesto establecido en esta ley.
En los únicos casos en que les permiten el desglose en forma expresa y por separado del impuesto es, déjenme aquí lo tengo mejor ya desglosado. En el único caso en que les piden el desglose del impuesto, les permiten el desglose del impuesto en forma expresa y por separado son bebidas con contenido alcohólico y cerveza, combustibles automotrices, bebidas energetizantes, bebidas saborizadas, plaguicidas y alimentos no básicos. Pero la condición es que su cliente les demuestre que es contribuyente del impuesto. Ahora, si sus ventas son en su mayoría personas que no son público, personas que son público en general, más del 90% el año anterior, entonces en ese caso el comprobante que expidan no trasladarán el IEPS en forma expresa y por separado. En principio el IEPS va escondido dentro del precio y en todos los casos se deberá ofrecer los bienes gravados por esta ley, incluyendo el IEPS dentro del precio. Pero sí, repito, la condición para que ustedes desglosen el impuesto es que su cliente les demuestre que es contribuyente del IEPS. Entonces, en este caso que usted le factura al fogoncito Tere, en ese caso, pues no tendría que emitir el CFDI con IEPS, a menos que el fogoncito le pidiera el CFDI con IEPS. Que puede ser que sí se lo pueda solicitar o se lo tenga que solicitar, porque le digo que el fogoncito puede ser contribuyente de IEPS y él a su vez vende esos dulces y demás como venta, no como prestación de servicios. El fundamento pues sería el artículo 19, fracción 2 de la ley del IEPS. Entonces ese sería el caso. Y para la ley del IVA, la tasa cero en materia de IVA pues sería el artículo 2A, fracción primera, la enajenación de productos destinados a la alimentación, que eso sería el inciso A o B de la fracción primera del artículo 2A de la ley del IVA. Ahora, puedes, en principio, pues sí, sí causa IEPS, sin embargo, siempre hay que ver también lo que establece la regla de resolución miscelánea. En el caso de la resolución miscelánea, bueno, lo primero que les había dicho es que para que los alimentos de consumo no básico causen impuesto, tiene que ser de los 9 productos que cita la ley en el artículo 2A, fracción primera, inciso J, primero, pero además tienen que ser productos que tengan 275 kilocalorías o más por cada 100 gramos. Pero tienen que tener en la etiqueta esa disposición, ese contenido. Si no contiene la etiqueta eso, entonces por el simple hecho de no traer el etiquetado, pueden causar el impuesto. Y aquí la regla 513 establece que la norma oficial mexicana 51 FI SSA 1-2010, especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas, preenvasados, información comercial y sanitaria, es la que establece los requisitos que debe cumplir el etiquetado de los alimentos de consumo no básico para que cumplan con esa obligación, y si no la cumplen ya sabemos que en un momento determinado pues pueden tener el problema de que a lo mejor su producto sí no produce esas desde 200 calorías por cada 100 gramos, pero por el hecho de no haber incluido en la etiqueta, por ese simple hecho van a causar el impuesto. Entonces tengan cuidado, pongan la etiqueta, tengan o no las calorías que dice la ley. Si no las tienen, pues con mayor razón para que no quede grabado su producto. Y si sí lo tienen, bueno, pues porque es una obligación que tienen que cumplir de todas formas, ¿no? Entonces, bueno, eso es la regla 513. En la regla 514 es básica, ahorita la vamos a ver, es muy, muy importante la regla 514, pero vamos a ver primero la regla 515. La regla 515 exime una serie de alimentos del pago del impuesto que sí lo causan conforme a la ley, pero luego dicen que siempre no. Y esta regla dice que considerando la importancia en la alimentación de la población, se entenderán alimentos de consumo no básico que no quedan comprendidos en la causación del impuesto los siguientes, y los divide en 3 cadenas: cadena de trigo, cadena de maíz y cadena de otros cereales. Y en el caso del trigo, lo que considera como alimento no sujeto al pago del impuesto es tortilla de harina de trigo incluyendo integral, pan no dulce,
bolillo, telera, baguette, chapata, virote y similares, blanco e integral, incluyendo el pan de caja. 3, alimentos a base de cereales de trigo sin azúcares, incluyendo integrales, así como galletas saladas. Entonces, regresando a la pregunta de Tere Chávez, si ella vende galletas, pero son galletas saladas, pues esas no causan IEPS. Ajá. Si vende algún otro producto de estos que acabo de citar, pues no causarían IEPS, pero que usted dice que son pastelillos, etcétera. Ahorita, entonces, en principio, pues sí causarían IEPS. Los pastelillos y los pasteles.